Radio Atalaya. La siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público. Contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Entramos. 6 de la mañana con 31 minutos, 6 y 31. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan ya a través de la 680 AM, por supuesto aquí su radio Atalaya, como siempre dando a inicio esta jornada con su programa de análisis y opinión Sin Amarres. Hoy jueves 14 de noviembre de 2019 nosotros estamos dispuestos a compartir con ustedes las principales noticias y por supuesto hacer una profunda análisis sobre ellas. Antes de eso vamos a saludar como siempre a nuestro compañero Carlitos Pacheco en la sala de controles y junto a mí está el licenciado Alcides Montilla, también el principal de este espacio, director de este programa, sociólogo Stalin Poveda Granoble. Muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa Marchán, gusto en saludarla en esta mañana 14 de noviembre, mi querido amigo, del 2019. Se termina así es, estimado Stalin. Tiempo y el año y empieza un nuevo año. Se va la vida. Por eso dice que lo más preciado que tiene el hombre es la vida y que se la otorga una sola vez y hay que vivirla de manera que no se sienta los años, minutos, horas pasado en vano y que al momento de morir, preparado para la vida, hay que estar para la muerte. Uno puede exclamar: he vivido. ¿Qué le parece? Quien no quiere vivir está muerto en vida. Bueno, hay muchas consideraciones respecto al tema de la vida y de la muerte. Dice que quien está preparado para la vida, está preparado para la muerte. Muy bien, Carlitos Pacheco, es un placer saludarlo en esta mañana. Alcides Montilla. ¿Qué tal, Stalin? La antesala del viernes todavía no haga su proclamación, exclamación, con tanta alegría, pero ya lo vi desde ayer, lo vi a usted ya, como es festivo. Desde ayer lo vi festivo. Sí, con Julio Ayala. Era un holgorio desde ayer. Todos los días. Con Julio todos los días. Es todos los días. Pues eso no tiene horario ni calendario, como dice. Horario ni calendario. Muy bien. Ustedes, ecuatorianos, que siempre y cada día y en estas horas nos permiten compartir ideas, pensamientos y análisis de la noticia. Damos lectura a los titulares de las primeras planas de los medios impresos de circulación nacional. Tenemos en la mesa de redacción el diario El Expreso, el diario Universo y por cierto tendremos también, Alcides ya debe tener listo, el Comercio Digital y otros medios que también son necesarios. Bueno. Vamos a iniciar la lectura de los titulares de Diario Expreso de Guayaquil. Su nota principal nos cuenta el viaducto del sur, la obra que pide paso. La declaratoria como desierto del proceso para contratar la construcción de un conjunto de vías y puentes ansiados en Guayaquil por el crucial impulso al comercio exterior de todo el país ha precipitado la pretensión de la autoridad municipal de hacerse cargo de esta obra. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha salido al paso a ratificar que el compromiso del gobierno nacional sigue firme, pese a los obstáculos que se han presentado hasta ahora con las ofertas de capital privado. La nueva opción del Ejecutivo es ir en busca de empresas públicas internacionales y cumplir con la promesa que hizo Lenín Moreno hace ya 2 años. Y en la foto principal de este diario, una mirada explícita al interior humano. El primer museo de anatomía del Ecuador abrió el sábado para estudiantes de medicina y visitantes. La iniciativa de la Universidad de Guayaquil expone elementos reales donados por una institución externa que están conservados con glicerina. También retomando al plano político y de la justicia, quemar la Contraloría ya no es terrorismo.
Reformulación de cargos. Los implicados en el incendio cometido durante el paro serán procesados por paralización de los servicios. También en lo económico, la reforma económica entrampada en el trámite urgente, entre su retirada o extraerlo urgente o que pase por el Ministerio de la Ley. El ministro Martínez ve poco responsable pedir su archivo. Si también nos cuenta este diario, en el plano deportivo, la tricolor juega en casa con el objetivo de mejorar la imagen dejada tras la caída de 6-1 ante Argentina. La selección enfrenta esta noche en Puerto Viejo a Trinidad y Tobago, ante la liberación de los jugadores de Liga de Quito y el Delfín para que jueguen la segunda final de la Copa Ecuador. Fue llamado el arquero Jorge Pinos, campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle. También nos cuenta este diario, el alza de precio del cacao renueva la fe en la cosecha. La tonelada siguió con su ritmo alcista hasta llegar a los $2.673 y motiva las siembras de nuevas hectáreas. Y en lo internacional, Venezuela saca a las milicias a las calles por la seguridad. Los países de la región se miran en el espejo de las protestas vecinas. Piñera pide refuerzo a personal retirado. De esta manera concluimos la lectura de Diario Expreso de Guayaquil. Bueno, vamos a leer a continuación los 5 titulares con 2 fotos que nos trae la portada de Diario El Universo, el mayor diario nacional, en su edición de hoy, 14 de noviembre de 2019. El primer titular: quedan 4 días para tratar ley económica. Bueno, el plazo termina, como es ley económica urgente, termina este 17 de noviembre. Quedan 4 días para tratar ley económica. La Constitución no contempla el archivo ni el retiro de un proyecto como se propone. Y entonces, bueno, el segundo titular: hasta $250,000 prestará la Corporación Financiera Nacional a emprendedores. Así que los que quieran, pues vayan y hacer columna para prestar dinero para cristalizar sus emprendimientos. El tercer titular, con una foto donde se ve ahí a los futbolistas seleccionados de Ecuador, que hoy se enfrentan a Trinidad y Tobago en la capital manabita, Puerto Viejo, a partir de las 19 horas. Y por supuesto, desde las 18 horas estará Radio Atalaya ya con la previa de este importante encuentro de la selección ecuatoriana con su similar Trinidad y Tobago. El cuarto titular: más uso de los buses aliviaría tráfico o tránsito. Tránsito porteño, dice el titular del Universo. Pues obvio que si hay más buses, no tanto debe de haber más, sino los que deben de existir en realidad en la ciudad. Y finalmente, el último titular: clima afecta sembríos en la Amazonía. Aquí hay una foto donde se ve a unas personas que son rescatadas por otras que están en una embarcación, están en un río. Dice: el aumento de caudal y el desbordamiento de los ríos en la Amazonía han obligado al rescate de los pobladores. Bueno, estos han sido los titulares que hemos leído, tanto de el diario El Universo como el diario Expreso, ambos que se editan a nivel nacional en esta ciudad, en sus principales portadas en su edición de hoy, 14 de noviembre de 2019, estimado Stalin. Gracias, mi querido Alcide, por ponernos al día con los titulares de los temas que hoy marcan la agenda noticiosa del país. Vivimos en una sociedad enajenada y anómica. Y voy a referirme a las declaraciones del señor Issa el día de ayer en la Asamblea Nacional, que entre otras cosas amenazó y advirtió al vicepresidente de la República que si continuaba en la tarea de dividir a las comunidades indígenas, que no venga a llorar después porque se le va a aplicar la ley indígena. Al igual como antes, que le faltaron el respeto al presidente Lenín Moreno, diciéndole lo que le dijeron, y nadie salió por los fueros o defensa de
porque no necesitan ellos que alguien los defienda, pero sí la sociedad. Tiene que reivindicar valores de comportamiento social. ¿O es que acaso a usted, Alcide, acaso a Carlitos Pacheco, acaso a Teresa, por tomar los ejemplos, y a nosotros, no nos llamaban la atención nuestros padres cuando irrespetábamos a la autoridad o a los mayores y nos decían muchachos majaderos, malcriados? Llamaba la atención. ¿O no? Y nos castigaban. No lavan la oreja. Nos castigaban. Esos valores que uno aprende desde la casa para que después sirvan en la conducta y en el comportamiento social, señores, están siendo licuados por actitudes y comportamientos justos como los que hemos podido observar después del levantamiento de octubre, 11 días que sometieron al país a una profunda, ¿no?, situación de inestabilidad, de miedo y de desesperanza. ¿Cuál ha sido la reacción de la sociedad en su conjunto? Ayer veía un video que me pareció muy interesante, no sé si ustedes lo vieron, que en Colombia, claro, la inteligencia, yo se lo envié, estimado usted amigo. me lo envió, gracias, Claro, ha detectado que se preparan disturbios contra la propiedad pública de grupos identificados con la línea ideológica de los gobiernos del socialismo del siglo XXI y por los mandatos del Grupo de Sao Paulo. Me llenó mucho de satisfacción saber que ciudadanos hacían un llamado, denunciaban públicamente lo que iba a pasar, pero se comprometían a estar en las calles para defender e ir en contra de estos despropósitos que afectaban a la ciudad. Y digo yo que esto es una sociedad licuada, mi querido Alcides, porque ¿dónde están las expresiones no de defensa, sino de rescate de valores de la sociedad civil a través de su estructura de organizaciones? ¿Alguien, la academia, cámaras, gremios, han salido o han tenido un pronunciamiento formal de este comportamiento de este dirigente indígena que amenaza públicamente, así como lo hicieron en los 11 días de octubre, que amenazaban y sometían a policía cuando secuestraban a periodistas y que pedían la destitución del gobierno? Señores, nadie sale por los fueros de la defensa de los valores de la democracia, del respeto a la autoridad. A mí me parece que es hora de que la sociedad en su conjunto empiece a pensar que lo que está pasando es que nos están quitando el valor de la república, el valor de la soberanía, para que otros grupos étnicos o otro grupo étnico, en este caso los indígenas, festinen esos valores sobre la base de sus intereses indígenas, que por supuesto su cosmovisión no es la cosmovisión de todos los ecuatorianos. Ha sido muy interesante, por ejemplo, escuchar las declaraciones del vicepresidente, a quien públicamente apoyamos su gestión, porque eso es la democracia. Continúe, señor vicepresidente, en su acción y gestión de convertirse en un vicepresidente de territorio y no de escritorio. Usted es un vicepresidente de territorio. Va a las comunidades en todo el país, visita a todas las etnias y comunidades, cholos, montubios, indígenas y negras, y todos en general. Siga con ese trabajo de aproximar el poder a los ciudadanos. Y hay un programa que dice el gobierno cerca del pueblo. Es lo que hay que hacer, señores. A los gobiernos hay que empoderarlos frente al ciudadano con la aproximación
de su gestión en territorio, sentir al presidente, al vicepresidente, a los ministros humanos, uno de ellos, uno más de ellos, próximo, pero no para que el señor Issa venga a amenazar que porque va a una comunidad donde va a entregar o donde va a formular propuestas y políticas de contenido social, el vicepresidente, y va en la línea de un diálogo social que es base fundamental de una democracia, venga a ser amenazado en el seno de la asamblea. Y qué raro, ninguno de los asambleístas hizo una observación a esa intervención, excepto el señor Ron, que no tampoco fue, no hablo de defensa porque no tienen que defenderlo, sino reivindicar valores de comportamiento social, que hoy le puede pasar y va en contra del vicepresidente. Imagínese usted, ¿qué le puede pasar a un periodista que habla diferente o que opina diferente o que no esté de acuerdo con los indígenas y que mañana pase por el territorio y diga, este fue el que habló de una manera diferente o mal de nosotros? Lo capturan, lo capturan y le aplican con agua fría y le aplican con 3 grados de la ley centígrado de temperatura. Pero usted sabe hasta dónde alcanza la ley indígena de sanción. No es solamente el ortigazo, pues perdóneme. Usted no sabe. No, estamos hablando. Tienen capacidad para meterlos presos, retenerlos en su comunidad, someterlos a trabajos comunitarios, ortigarlos. Bueno, un sinnúmero de cosas que todo esto puede aplicar la ley indígena. Pero más allá de eso, nuestra solidaridad públicamente al gobernante, a los gobernantes, que son nuestros representantes independientes de que hubiéramos votado o no por ellos. Ellos nos representan a todos los ecuatorianos. Y que sigue el señor vicepresidente insistiendo en esa herramienta democrática del diálogo social, trabajando en los territorios, como lo está haciendo y como lo ha hecho desde el principio. Nuestra solidaridad, evidentemente, por ese trabajo y representación, y nuestra condena a ese comportamiento social de dirigentes indígenas que se han erigido como salvadores y como tuteladores de los derechos y reivindicaciones de todos nosotros los ecuatorianos. Y eso no es así, señores. Vamos a escuchar las declaraciones del señor Issa en el seno de la comisión a nivel de la Asamblea Nacional. Al vicepresidente de la República, si sigue pretendiendo dividir, cuando las comunidades le hagan justicia indígena, no venga a lloriquear en la asamblea o en donde sea que le han hecho justicia indígena. Respeto a las jurisdicciones, respeto a la propuesta pública que le hemos hecho a nivel del Ecuador. Perfecto. Este vicepresidente si sigue insistiendo en dividir. Y no son los indígenas los que pregonan una estructura de cohesión del movimiento indígena. Lo que pasa es que ellos tienen debilidades y entre ellos mismos están tan divididos que esto les parece que echa agua más para que se terminen de fracturar o de dividir. No, señores. Primeramente, nadie puede prohibirle ni a un ciudadano, porque la libre transitabilidad en el país es un derecho. Mucho menos una autoridad de recorrer el territorio, en este caso el vicepresidente de la República. Pero a los señores indígenas realmente alguien tiene que ponerle cascabel al gato. Y si se ponen a analizar, y ya por ahí escuché, póngase a analizar pues las declaraciones del señor Issa y tipifique esas declaraciones en una conducta, pues. Póngale, pues. Tipifique, ¿qué? ¿Es una amenaza? Para las amenazas, ¿qué? No hay sanción. Yo vengo y te amenazo de muerte y te digo te voy a someter por esto, entonces no pasa nada. No, eso es una conducta normal. No, señores, eso tiene una tipificación como delito. Lo mismo que si usted analiza las declaraciones del otro dirigente indígena, recuérdeme, Vargas. Jaime Froilán Vargas Vargas. Jaime Froilán, usted se sabe los dos nombres, los dos apellidos, Vargas Vargas. También nadie ha analizado lo de señor. Y por último, no ha habido terrorismo en los 11 días de octubre.
¿Han cambiado la tipificación del delito, mi querido Alcides? Sí, sí, en algunos, en el tema de la Contraloría. En el tema de la Contraloría, fundamentalmente. ¿Usted se acuerda cuando el gobierno del expresidente Rafael Correa, quería consolidar a nivel jurídico y a nivel de opinión pública que había sido un secuestro y un golpe de Estado? Eso no cuajó nunca en ninguna autoridad, pero hicieron un estado de propaganda. Nacional e internacional. Nacional e internacional, bien que usted lo haya dicho, que siempre quisieron que se tipifique esa acción o esos hechos, esos momentos, como que era un golpe de Estado y era un secuestro, y eso nunca cuajó, ni siquiera en el pensamiento de la opinión pública, mucho menos a nivel de decisiones en el orden jurídico. Tuvieron presos por el 30S, por otras causas, no por esto. Bueno, acá, en el caso, está pasando lo mismo. Porque si ya hay un precedente y usted quiere acusar a los que le quedan después presos, a los que quiere coger por terrorismo, ya no pues lo va a poner como terrorista, porque ya no hay esa tipificación, ya cambiaron la tipificación del delito. Ya, mire, pero creo que son unos menores de edad. Sí, son 6 adolescentes que fueron detenidos al interior de la Contraloría en esos actos violentos que ocasionaron pues, el incendio de muchos pisos. Perfecto. Ellos fueron en principio investigados por el delito de paralización de servicios públicos. No, ahora son. Ellos fueron ahora se le tipifica de esa manera. Inicialmente procesados por el delito de terrorismo. Ya. Pero le cambiaron ahora la tipificación del delito, ahora se llama delito de paralización, ya no es de terrorismo. De esa manera, la reformulación de cargos va a permitir que se extienda por 10 días Perfecto. más Ahora veamos, y tenemos preparada la respuesta de Otto Sonnenholder, vicepresidente, a esta declaración que hiciera el señor Vargas. Carlos, tenemos la respuesta, las declaraciones del vicepresidente. Vamos a responder al odio con odio, no vamos a responder a la violencia con violencia. Lo único que yo hacer es trabajar. Desde que empecé el recorrido del país, no he sabido que hay que pedirle visa a nadie para recorrer el Ecuador como ecuatoriano. Seguiré visitando todas las comunidades, no solo indígenas, montubias, afros, de todo el Ecuador. Perfecto, señor vicepresidente, no caiga en el albañal de la confrontación estéril, inútil, innecesaria. Y le voy a decir por qué. Sí. Y le digo al señor vicepresidente, siga siendo un vicepresidente de territorio, como lo ha sido hasta ahora. Este vicepresidente ha estado desde el inicio en los territorios. Se le encargó el diálogo social, sigue en los territorios, y no puede ser posible que por eso sea amenazado por parte del movimiento indígena, que si continúa visitando a las comunidades indígenas, será ortigado, sancionado con la ley indígena. El gobierno nacional, en cambio... Luego, el gobierno nacional ha tenido un pronunciamiento. Así es, un comunicado oficial que se colgó ayer en la cuenta de Twitter de la presidencia, más o menos a las 11 de la mañana. En este comunicado dice: el gobierno nacional, en apego a su política de diálogo, expresa su solidaridad con el vicepresidente Otto Sonnenholder y rechaza las amenazas emitidas este martes por el dirigente Leonidas Issa. La construcción de un país con igualdad, prosperidad y paz requiere de trabajo comprometido, de apertura con diversos sectores y de atender las necesidades de la gente. Por ello, lamentamos que haya voces que sigan apostando por el conflicto, la disputa y la división. Perfecto. El presidente de la República, Lenín Moreno, el vicepresidente Otto Sonnenholder y los miembros del gobierno nacional seguirán trabajando en favor del bien común sin caer en las provocaciones y sin detenerse en este tipo de amedrentamientos que deberán ser analizados por las autoridades correspondientes. Como debe de ser, y que siga el gobierno también, que no descuide las investigaciones de los hechos de octubre, porque esa paz que tanto anhelábamos y que la tenemos a media, porque los escenarios se muestran nuevamente reincidentes con las amenazas de nuevos levantamientos indígenas, no sea el costo la impunidad. Esto es muy importante. Todos estamos en la expectativa de cómo prospera o progresa o cómo se lleva adelante el debido proceso para sancionar a quienes incurrieron en conductas y en delitos que evidentemente que se tipifican por la violación de o atropello o daños a la propiedad pública, a la propiedad privada,
secuestros a policías, a periodistas, cierre de cómo es de las válvulas para explotación petrolera, se tomaron una planta de agua en Chimborazo, en fin, un sinnúmero de situaciones y prácticas que están tipificadas como delitos y que se sigan investigando. Permítame dar a conocer una información muy importante que tiene que ver con Guayaquil. La ciudad, Guayaquil, estará presente desde hoy en el tercer encuentro del Club de los Grandes Servicios de Agua Potable del Mundo. La información dice: la Municipalidad de Guayaquil, a través de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EMAPAC, empresa pública, participará hoy y mañana, 14 y 15 de noviembre, representada por los directivos de EMAPAC, Andrés Mendoza, presidente del directorio, y José Luis Santos, gerente general, en el tercer encuentro del Club de los Grandes en su capital, París. Hoy, por ejemplo, hoy 14 de noviembre, expondrá en mesa redonda la concesionaria Interagua. Uno de sus principales, Federico Setaín, hablará sobre el proyecto en Monte Sinaí, más allá de la red de agua potable. Y mañana, 10 y 15 de noviembre, estará presente, participará y disertará el gerente de la EMAPAC, el ingeniero José Luis Santos, con el tema Estrategias de Prevención de Inundaciones en Guayaquil. A esta cita mundial acuden representantes del municipio de Guayaquil, Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, de la Academia Francesa de Ciencias de Lima, Tánger, Sofía, APSA de Buenos Aires, la Autoridad de Agua de Shanghái, BBS de la ciudad de Praga, entre otros participantes, pues como digo, en este tercer encuentro del Club de los Grandes Servicios de Agua del Mundo, en donde estará presente Guayaquil a través de funcionarios de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil y también de la concesionaria Interagua. Bueno, y también nuestra ciudad sigue con buenas noticias, pues el retorno elevado que se construirá en la avenida Rodríguez Monín para eliminar el retorno frente a Jardines del Salado y así descongestionar la vía es parte del camino de la innovación de la ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Así que los invitamos a seguir recorriendo el camino de la innovación juntos y también los invitamos a continuar en compañía de nuestra programación, pues también estamos en redes sociales. Y a propósito, un saludo para Jaime Barros Zamora, que nos escribe vía Facebook. Nos vamos a una pausa comercial, pero enseguida volvemos con más de Sin Amarres. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Sigue en tiempo real las novedades en las vías de Guayaquil con ATM Tránsito en Twitter. Infórmate minuto a minuto sobre los tiempos de viaje por sectores, trabajos en las vías, rutas alternas y muchas otras noticias que podrás compartir con tus seguidores. Con ATM Tránsito en Twitter hacemos tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. En Posorja, la escasez de agua y las tarifas altas quedaron atrás. Con la planta de agua potable soy feliz, porque sale agua en la llave de mi casa y hasta en la ducha. Hasta la comida que hace mi mujercita está más rica. ¡Que vengan más obras así! Con la planta de tratamiento de agua potable, entregamos bienestar, salud y progreso a más de 30,000 habitantes en Posorja. Para EMAPAC, cuidar el agua es salud. EMAPAC, supervisando a Interagua en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Haciendo realidad nuestros sueños. Las mejores celebraciones se arman comprando en el Mercado de Machala. Más de 40 comerciantes ofrecen aquí sus artículos para fiestas. Piñatas, globos, invitaciones, sorpresas, confites, pirotines. Los con parqueo y patio de comidas. En el primer piso del mercado, en la esquina de las calles José de Antepara y Pedro Pablo Gómez. De lunes a sábado de 6 a.m. a 6 p.m. y los domingos de 6 a.m. a 3 p.m. Fácil de llegar, ya sea directo con la 62 o por el sur tomando la línea 114 o desde el norte la 108. Se armó la fiesta en el Centro Comercial Municipal y de Artesanías de la Avenida Machala. Alcaldía de Guayaquil.
¿Cómo nos ha cambiado la vida aquí en Tenguel? Con la construcción del alcantarillado y la planta de tratamiento, ahora ya tenemos un ambiente saludable. Y eso de los pozos sépticos, ya es historia. Aquí ya se sienten mejores aires. Con la nueva planta de tratamiento de aguas residuales en Tenguel, entregamos salud, bienestar y un mejor ambiente a más de 11,000 habitantes en Tenguel. EMAPAC, supervisando Interagua en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Haciendo realidad nuestros sueños. En noviembre, con tu carro revisado, todos estamos más seguros. Este mes la revisión técnica es para los vehículos con placas terminadas en dígito 0. Saca tu turno ingresando a www.atm.gov.es para elegir el día y la hora más cómodos para ti. Recuerda que en los primeros días del mes recibes descuento en tu tasa de revisión del 10, 15 y hasta 20%. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Las mejores celebraciones se arman comprando en el mercado de Machala. Más de 40 comerciantes ofrecen aquí sus artículos para fiestas. Piñatas, globos, invitaciones, sorpresas, confites, pirotines, los accesorios para decoración y mesas, productos de repostería, chocolate líquido, caramelos, frutos secos, gelatinas, esencias y colorantes. En locales cómodos y seguros, con parqueo y patio de comidas. En el primer piso del mercado, en la esquina de las calles José de Antepara y Pedro Pablo Gómez. De lunes a sábado de 6 a.m. a 6 p.m. y los domingos de 6 a.m. a 3 p.m. Fácil de llegar, ya sea directo con la 62 o por el sur tomando la línea 114 o desde el norte la 108. Se armó la fiesta en el Centro Comercial Municipal y de Artesanías de la Avenida Machala. Alcaldía de Guayaquil. No se pierda el personaje del viernes bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Este viernes nos acompaña. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Héctor Jaramillo, el hombre del pañuelo blanco. Y quiero invitarles para que el día viernes sintonicen el personaje de los viernes con la conducción magistral de Andrés Mendoza Paladines. No se olviden, multihorario, viernes, repetición el sábado y para que no falten, también el domingo. El personaje del viernes por Atalaya 680 AM. La radio más copera del Ecuador. Tuyo, tierrita linda, soy todo tuyo y no te cambio por nada, no, no te cambio por nada, no, no te cambio por nada. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. 7 de la mañana con 3 minutos. Continuamos con el análisis y la opinión aquí en su programa Sin Amarres. Antes de presentarles a nuestro invitado de este día, queremos compartir con ustedes una nota luctuosa por el fallecimiento del señor Leonardo Gain Peña, cuyo sepelio, nos cuentan sus familiares, se va a realizar el día de hoy al mediodía en el Parque de la Paz de la Aurora. Paz y resignación a sus familiares y amigos. Ahora sí vamos a continuar con nuestra programación. En este momento tenemos ya junto a nosotros a nuestro invitado. Él es el doctor Jorge Sosa Mesa, catedrático y defensor de los derechos humanos, con quien haremos un análisis de los sucesos, de las protestas que se viven en Sudamérica. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Sosa y vamos a aprovechar su expertise profesional, su praxis en defensa de los derechos humanos, un poco para entender y comprender qué pasa en América Latina cuando hay una descomposición del orden constitucional y cuando hay una interpretación en la acción del derecho a la resistencia, como el derecho quiero orientar el análisis. Porque los pueblos proclaman libertad y proclaman el derecho a la autodeterminación. Yo creo que hay límites para eso, pero a su vez también proclaman el respeto a los derechos humanos. Pero estos aspectos fundamentales de una convivencia social y de un valor democrático no se concilian
no logran generar una coexistencia, sino que en determinado momento se confrontan y se antagonizan. ¿Por qué y de qué manera ocurre esto? Doctor, buenos días y bienvenido. Buenos días. Bueno, evidentemente que en América Latina, para la opinión de algunos, sigue existiendo una verdadera confrontación y lucha de clases, a pesar que para algunos se terminó la lucha de clases, pero las reclamaciones, por lo menos sociales, han surgido sobre la base de problemas económicos, ¿verdad? Pasó en Ecuador, pasó en Chile, pasó en Argentina, está pasando obviamente en Bolivia, tiene un componente altamente económico relacionado con la desigualdad. Lo que ocurre después... Político también en Bolivia. Político. Sí, político, indudablemente, porque de todas maneras, aunque no lo... O sea, hay que reconocer que Bolivia es un país que económicamente está bien, pero creo que ha impactado muchísimo tal vez la hegemonía del poder. Es decir, son 13 años de gobierno, ¿verdad? Y el hecho de que la izquierda no haya buscado la alternabilidad genera esa posición de tener presidentes 20 o 25 años, siempre ha terminado mal, tarde o temprano, ya sea de derecha o sea de izquierda. Entonces, la resistencia es un derecho constitucional. ¿Sí? Los mecanismos de sucesión, ¿sí?, que existen en América Latina, como por ejemplo la revocatoria de mandato, la muerte cruzada, el impeachment, son mecanismos que plenamente pueden ser exigidos, ¿no?, constitucionalmente. Lo que pasa o lo que viene después... Pero es lo que menos se exige, es una lucha social. Sí, bueno, no obviamente porque hay una desconexión completa entre la lucha en la calle, en virtud obviamente de que existe esa desconexión. Es decir, no hay representación política que asegure obviamente que el pueblo se encuentra evidentemente representado para poder exigir mecanismos constitucionales. Que son movilizaciones espontáneas entonces. Bueno, yo en América Latina, yo sí pienso, ¿sí?, que efectivamente hay algunos informes, no solamente mi criterio, hay algunos informes de Naciones Unidas, de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establecen que el origen inicial de todas estas protestas es obviamente una desigualdad y un descontento social. Es decir, el mal reparto de la riqueza obviamente en América Latina. En Chile se da, por ejemplo, eso. No, o sea, ya hay algunos informes. Hay un problema económico. Hay algunos informes. Sí, de acuerdo. Entonces, ahora, ¿qué viene después? Viene obviamente un conjunto de grupos infiltrados, ¿verdad?, que podrían ser pandillas, que podrían ser saqueadores, o que podrían ser también grupos de parte y parte infiltrados, grupos políticos, ¿sí?, políticos, ¿sí?, que generan obviamente y que alteran, ¿sí?, el curso de lo que normalmente pasa en una protesta social, que es... Ahora, quiero referirme a lo económico, porque usted ha dicho que estas movilizaciones se dan fundamentalmente por reclamos de antagonismo, de lucha de clase, pero fundamentalmente en lo económico, que se genera el descontento social. Yo quiero preguntarle, en países como Chile, donde hubo 30 años de un crecimiento sostenido del 4.5% para tomar el último nivel de desarrollo productivo, le quiero preguntar si es que estas economías que se desarrollan llevan implícito una contradicción en la redistribución de los ingresos para generar este conflicto social. Entonces, como que no sería bueno que progresen o se desarrollen los países, o como que sería interesante que exista un mecanismo de redistribución socialmente justo. Te agrego no solamente de los impuestos, también el asunto salarial, el asunto, de salud, el asunto de la educación en Chile, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿cómo conciliamos esto? Yo viví un año en Chile. Yo estuve en Chile viviendo un año. Tiempo? Conozco muy bien la realidad de Chile. ¿En qué tiempo? ¿Verdad? ¿En qué gobierno? Sí, en la época de Lagos estuve viviendo. ¿Sí? Lagos. Y por ejemplo, todavía no superan, hay ondas profundas, hay heridas profundas sobre el tema del golpe de Estado de Pinochet. Es decir, es un tema que todavía no se supera. De la Constitución, que quieren cambiarlo. No se supera, ¿verdad? Y el régimen que impuso Pinochet no fue un régimen consensuado. O sea, lo impuso a bala y plomo, punto. Este es el régimen económico, no es que hubo un consenso social, no es que hubo un pacto social, ¿verdad? Las políticas las políticas de Friedman fueron impuestas obviamente en una dictadura. Luego se blindó la Constitución. Acordémonos de que
Pinochet llega como senador vitalicio. O sea, una figura que constitucionalmente ya no existe. O sea, eso de yo me nombro senador vitalicio sin elección, o sea, sin votación, yo me nombro, ¿ok? Y obviamente toda la cúpula militar todavía que dejó obviamente esa Escuela de las Américas totalmente, podríamos decir, apegada o adherida a todo lo que era la estructura pinochetista. Entonces, Frei, Lagos, hasta la Bachelet, estaban totalmente blindados, es decir, el modelo económico, hasta que no se cambie la Constitución, está totalmente blindado. No hay manera de hacer un consenso o pacto social a menos que haya una constituyente. Entonces, los problemas que tienen los chilenos, ¿verdad?, son del diario. Usted los ve endeudados hasta la coronilla para el tema educativo. La clase media. Porque eso es terrible. O sea, yo lo viví, ¿sí? La preocupación por la educación, que es de un costo altísimo, obviamente, porque la educación pública es de difícil acceso, ¿sí? Es una de las preocupaciones, un salario que llega a unos 400 y pico de dólares, más o menos, el salario básico. Y el costo del pasaje del metro, ¿sí?, supera el dólar. $1. Entonces, si usted tiene que ir y venir 2 veces en metro al trabajo, usted se está gastando en Chile más del 50% del salario, solo en pasajes, nada más. Estos antecedentes sociales que desbordaron la crisis, ¿por qué no ocurrió antes? 32 años después, ocurre un año el último. Entonces decía Yo Lagos, les explico por qué. Escúchenme, ya lo voy a decir. Entonces decía Lagos, esta es la crisis de la insatisfacción del progreso. Porque dice que hay nuevas generaciones. Exactamente. ¿no?, que durante esos 30 años crecieron en otro nivel de vida. ¿no? Conociendo a otros actores políticos, etcétera, había con otras necesidades que ellos no han tenido oportunidades de resolver. La idea el gobierno tampoco ha dado esa idea de la represión, con Pinochet. La idea de la represión está muy arraigada en las viejas generaciones, que son las que podríamos decir no han salido a protestar porque tienen en la memoria el tema de la represión. Pero las nuevas generaciones sí no vivieron la represión. No vivieron los militares en la calle. Entonces, si usted ve cómo se inician las protestas en Chile, usted fue un grupo de jóvenes que no pasaban de los 22 o 23 años, que a veces ni trabajan. Comenzaron efectivamente las protestas por el tema justamente del metro, de que no paguemos el metro, no paguemos el metro. La educación también, Jorge. Sí, entonces, ahí, obviamente, lo que se enfrenta a América Latina, y esto es grave, lo que se enfrenta a América Latina, porque los políticos no han sabido interpretar la voluntad, lo que se enfrenta a América Latina es a una revolución de los millennials, ¿sí? Que los millennials no se acuerdan, ¿sí? Por ejemplo, en Ecuador no se acuerdan de Febres Cordero, no se acuerdan de Bucarán, en Bolivia no se acuerdan. Esta generación de millennials, que es la que está saliendo a las calles, que son los nuevos estudiantes, es la que demanda, y no tiene una memoria histórica, ¿sí? Se concentran básicamente en las satisfacciones, obviamente, que le está ofreciendo los estados, y obviamente se sienten insatisfechos, ¿sí?, por el contexto justamente, aunque en Ecuador no se vive tan grande, pero una de las grandes afectaciones de los millennials en Ecuador ha sido el tema también del acceso a la educación, ¿sí? Ha sido también el tema del acceso a la educación. Pero por mecanismos de ingreso más que porque aquí se cobra o la educación es libre. ¿no? El tema de los cupos, más por el sistema de ingresos. Aquí anteriormente hubo libre ingreso, usted sabe cómo se distorsionó eso. El tema del empleo, el acceso al empleo, de que el nuevo millennial se presenta ante una situación en la cual no tiene acceso, está buscando un teletrabajo, está buscando mecanismos de internet, pero la sociedad no está evolucionando. Conforme evoluciona el millennial, viene el descontento, y obviamente dentro de eso, y eso estoy totalmente seguro, también obviamente dentro de las protestas sociales se han infiltrado grupos políticos que han buscado el caos, ¿sí? Y que probablemente tienen relación de parte y parte, no tienen relación a lo mejor con Venezuela, y tendrían relación también con grupos infiltrados extranjeros o foráneos. Entonces, esa revolución de los milenios, o ese levantamiento, o esa presión social de los milenios, no tiene futuro si tampoco ha nacido alrededor de esa generación liderazgos que canalicen aspiraciones y demandas sociales. Usted no ve a los partidos políticos ni tradicionales ni modernos metidos dentro de la demanda social. No los ve.
los liderazgos que son nuevos. corresponsables, pues también. Los liderazgos nuevos. Es que alguien tiene que guiar un movimiento espontáneo. Un movimiento espontáneo, tú sabes cómo comienza, nunca sabes cómo termina. Si no hay una canalización de esa demanda y de esa presión social, ¿no? El nuevo político en América Latina va a ser el youtuber o va a ser las redes sociales, el tuitero que lo sigue y que no necesariamente exactamente tenga un lenguaje políticamente correcto. Pero a ver, ese es el nuevo político para la demanda social, pero el político para elección popular, ¿tú crees que va a salir de un influencer de YouTube? En estos momentos sí. O sea, estamos frente a eso. ¿Hay algún país en América Latina que un youtuber haya salido? Nayib Bukele, el que fue presidente. Nayib Bukele, él está ahora utilizando, por ejemplo, es El Salvador. El Salvador es uno de los que justamente emprendió. Pero Trump también usa el Twitter para comunicarse. Sí, pero no es que entonces, eso lo llevó es que ahí están la gente que vota, la gente que vota en los próximos 10 años, porque la generación de nosotros ya se está acabando. La gente que vota en los próximos 10 años es gente que se comunica esencialmente, ¿sí?, por redes sociales. Pero ahí esencialmente. hay un problema en Chile. ¿Qué se reclama? Que hay muchos que protestan y no hay una cabeza visible que de acuerdo, diga, porque a obviamente ver, aquí está la lista de nuestros reclamos, señor presidente Piñera, hablemos. No hay ni canales para receptar la demanda social, por eso se convierte en anarquismo. Mire un tema importantísimo en los medios de comunicación que pasó en Ecuador, pasó también en Bolivia, pasó también en Chile, ¿verdad? Sí, la mayor parte de la gente joven no se estaba informando a través, discúlpeme que diga el nombre, de Coavisa o a través, no, Twitter. Twitter, YouTube o WhatsApp. Y obviamente, como la comunicación es interactiva, los medios de comunicación pasaron a competir con medios alternativos creados, medios digitales, que no tienen ni siquiera un estudio. Y se nutren de eso. Y se nutren, y obviamente pero viene... vamos a la calidad de la información y a la responsabilidad. Yo creo que mientras más... Ahí está el mientras más acceso haya... Yo te voy a decir una cosa. A mí me pasó una cosa en el tema de Bolivia. Yo donde escuchaba en directo, en vivo, todo lo que a través de YouTube, en canales digitales, y directamente están pasando todo. Entonces, claro, es que tienen información ahí inmediata, mientras tú esperas un noticiario que te lo dan a tal hora. En esas 3 horas, y claro, estás desinformado. Que filtra información nada. Y que tiene intereses comerciales porque tiene que pautar y prefiere la pauta antes de sacar información en vivo. Entonces, la gente obviamente ha buscado, en caso de Chile, caso de Ecuador, buscó medios alternativos. En Chile lo principal fue que a través de los canales de las redes sociales los jóvenes se están reuniendo, pues ya no es la convocatoria a través de, por ejemplo, por decir, de radio, la radio. Pero también es peligroso porque el tema por ejemplo, de tomar un rumor de un golpe de Estado, tomar un rumor de un presidente huido o no huido, ¿sí?, se puede propagar fácilmente a través de un Twitter o a través, obviamente, y eso puede generar un impacto grande, obviamente, en la manera como el ciudadano asume el valor de la democracia, porque dice, bueno, acaba de huir Piñera, ¡pum!, la gente corre, vamos todos a la calle, ¿no? Sí, y resulta ser que Piñera no ha renunciado. Bueno, ¿sí? pero estamos, antes de ir... estamos recordándole a nuestros oyentes que estamos dialogando con el doctor Jorge Sosa Mesa, catedrático y defensor de los derechos humanos. Jorge, yo al inicio hice una introducción, hice una pregunta. ¿Cómo conciliamos la autodeterminación, libertades y derechos humanos para no caer en el anarquismo que estamos cayendo en América Latina? Bueno, el saqueo, ¿verdad? Sí, la delincuencia, eso no es protesta social. Eso claramente no puede caber dentro del espectro de la protesta social. Sin embargo, también obviamente los estados, los gobiernos deben procurar, deben garantizar la protesta social pacífica. Disculpe que le interrumpa, escuché a los jóvenes chilenos decir, porque le preguntaba, oye, ¿tú para protestar por qué tienes que destruir? Es que es la única manera de que nos oigan. O sea, que nos oigan destruyendo. Ya no es pacífica entonces ninguna manifestación. Eso no cabe obviamente en un gobierno democrático porque no se puede promover la violencia. Sin embargo, por ejemplo, acá en Ecuador, sí hubo, y todos vimos videos. Por ejemplo, cuando un policía inmoviliza a un protestante, está bien, lo inmoviliza, lo esposa, pero no es necesario pues caerle a palazos, pues, ¿no?
Y no es necesario. Pero el protestante también le cayó a Palacio. Claro. A ver, pero busquemos el esto es lo que se busquemos estoy pidiendo eso, la relación entre la fuerza pública y el ciudadano siempre va a ser desigual. ¿Por qué? Siempre, porque en Ecuador no ocurrió eso, porque no pudieron utilizar el uso progresivo. La policía más agresivo eran los manifestantes que la policía. Yo aquí por ejemplo con los grupos indígenas de la costa, porque eso lo hicimos hace poco ante la CIDH, presentamos alrededor de 4 o 5 CDs y presentamos un memorial grande ante la CIDH documentando todo lo que pasó obviamente aquí en la costa sobre el tema de los abusos y fuerzas policiales. Y yo mismo verifiqué el material creíble, verificable. Si yo no entiendo por qué, por ejemplo, tenemos una compañera indígena, porque yo obviamente los estoy asesorando a los pueblos indígenas aquí. ¿Sí? Vi un video, por ejemplo, en el cual una compañera indígena en una esquina, era mujer, ¿sí? Ella corre, ¿sí? No tenía palo, no tenía nada. La policía la arrincona entre 3, le caen a palazos, la patean en el piso y la dejan botada. Estuvo gravemente herida aquí en Guayaquil. Tengo yo el caso de un estudiante de la Universidad de Artes, hasta le digo el nombre, ¿sí? Luis Moncada, porque lo hice testificar en CIDH hace poco. ¿Sí? Solamente por reclamar de que no le quiten el teléfono celular a su novia que estaba grabando en la protesta del 9 de octubre, ¿sí? le quebraron el brazo, lo tiraron, ¿sí? Se querían llevar a la novia, lo detuvieron temporalmente, le quitaron el celular, lo desvistieron, ¿verdad? Y luego se hizo el convulso y lo dejaron botado. Correcto. Y esas cosas obviamente no pueden, son imposibles en un Estado democrático. Sí. Nosotros, por ejemplo, conocemos aquí en Guayaquil un indígena que vive aquí en Guayaquil, lo conozco porque es de la tienda de los barrios y todo, que no estuvo metido en ninguna marcha, ni en ninguna protesta. Y en esos días se cayó y se miró, se rompió el tobillo, no sé qué cosa. Y resulta que después lo veo, que hacía declaraciones que lo habían golpeado, que lo habían cogido. Y él, o sea, la fractura yo conozco que la fractura de pierna era otra cosa. Entonces, escucha una cosa. Entonces, los falsos positivos también pues aparecen. Ahora, quiero aclarar una cosa, no a Jorge, porque lo conoce, a los ciudadanos, que el control del tema de los derechos humanos cuando viene a la CIDH es para verificar los excesos del Estado respecto a los ciudadanos. Así es. No para verificar cómo el ciudadano se excedió y violó esos derechos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente se crean estas estructuras, estas supraestructuras, ¿no?, de derechos humanos para evitar los excesos de los estados, de los gobiernos, porque tienen el monopolio de la fuerza. Así es, tienen el monopolio de las armas. Así es. Entonces, correcto eso ahí. Es correcto. Y es correcto. Y cuando se trata, obviamente, de asuntos entre privados, claro, la idea es que quien investigue es la justicia penal ordinaria. O sea, ya lo convierte, ya no es una violación, sino que es un delito. Tipificación es un delito. Es correcto claro, eso. Recapitulando, entonces, hay que combatir las desigualdades. Esa es la base, ¿verdad? No combatir las desigualdades. Perdona. Yo creo que los estados y los gobiernos deben de buscar mecanismos de redistribución socialmente justos de los ingresos para no crear la contradicción y ensanchamiento de las brechas sociales. Pero en las desigualdades encontramos el problema principal. Si un gobierno, por ejemplo, el gobierno de Lenín Moreno, que quieran o no quieran los que están a favor, los que están en contra, pero el nivel de credibilidad de él no pasa obviamente el 12%, y lamentablemente ha crecido el índice de desempleo muchísimo. Si Lenín Moreno hubiese podido acrecentar, por ejemplo, el acceso al empleo, no tendría tendría hasta capacidad hasta de poder ser candidato a la reelección. Como porque es que es así. Así dice de Donald Trump, básicamente, que mejorar la economía y hay mucho empleo, entonces se va a candidatizar otra vez y va a ganar. Básicamente los estados deben comprender